con el reino de Dios. Y yo le pido, por favor, voy a ir poniendo las citas bíblicas, usted anótelas y en su casa, como son bastante, usted las estudia en su casa. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, todos con la Biblia, y usted le pido que traiga colores para que usted los subraye. Hechos capítulo 1, el versículo 3. Y alguien que me busque, por favor, Hechos capítulo 28. Y vamos a leer los siguientes versículos, el versículo 23, el 30 y el 31. Dentro de no muchos días, listo. Entonces, ¿cuál es la primera primicia que podemos encontrarnos? Que Jesús resucitado, ¿cuánto tiempo duró? 40 días, ¿cierto? ¿Y qué estaba haciendo Jesús resucitado en esos 40 días? ¿Qué estaba haciendo? Anunciando, esta palabra en griego, predicando, compartiendo, ¿sobre qué? Sobre el reino de Dios. 40 días enseñando ¿sobre qué? Sobre el reino de Dios. ¿Quién tiene Hechos capítulo 28, el versículo 23? Hermana Vanessa, con voz de trompeta, por favor. O sea, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo terminando el libro de los Hechos? Predicando, ¿y qué más decía ahí? Y testificando. ¿Sobre qué? Ajá, pero ahí dice sobre el reino de Dios. Y en el versículo 30 y 31, ¿cómo terminan los Hechos? ¿Qué? Ajá, léelo, por favor. Y dice que Pablo, otra vez, duró ¿cuánto tiempo? 2 años en Roma. Venían y lo escuchaban. ¿Y él sobre qué enseñaba? Sobre el reino de Dios. La primera pregunta es, cuando usted lee Hechos, la primera paginita dice el libro de los Hechos. ¿Escrito por quién? Por los apóstoles. Pero creemos que es el libro escrito por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recuerden en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, dice que Dios inspiró la palabra. ¿Y la palabra es para qué? Para enseñar, para redarguir. Cada versículo que usted lee en la palabra es dada ¿por quién? Por Dios. Esta palabra inspirada en griego viene de neuma, es soplada. Recuerde que la Biblia nos enseña también que la letra solita ¿qué hace? Mata, mas el Espíritu vivifica. En este contexto que acabamos de leer, ¿por qué el Espíritu Santo es enfático? Empezar Hechos capítulo 1 y terminar en Hechos capítulo 28 diciendo que Jesús y diciendo que el apóstol Pablo predicaban sobre el reino de Dios. ¿Qué piensan ustedes? Yo no sé, pero cuando yo leí en los Hechos y terminé diciendo, yo dije, ¿qué es el reino de Dios? Porque como iglesia, ¿sobre qué tenemos que predicar? Pues sobre el reino de Dios, ¿cierto que sí? De hecho, los hechos de los apóstoles, o mejor aún, los hechos del Espíritu Santo, no terminan en el capítulo 28. Nosotros como iglesia seguimos escribiendo el libro de los hechos. O sea, podemos decir que somos Hechos capítulo 29. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que la iglesia sea arrebatada. Estamos en la era del Espíritu Santo, en la dispensación de la gracia. Pero aquí hay un gran consejo. ¿Por qué el Espíritu Santo es tan enfático de que usted y yo conozcamos y prediquemos sobre el reino de Dios? Porque mire, inició y terminó con el reino de Dios. Por eso yo quiero que usted me acompañe a Mateo el capítulo 6 y vamos a leer el versículo 9 y el 10. Y en este momento vamos a empezar a desarrollar qué es el reino de Dios. Yo quiero que hoy la clase usted tenga claro cuál es nuestro mensaje, cuál es el mensaje de la iglesia en el postrer día y por qué hoy iniciamos la escuela sobrenatural con este tema. Esta es la famosísima oración del Padre Nuestro. O sea, nos la enseñaron hasta por tradición, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 6, vamos desde el versículo
9 y 10. Dígame amén cuando lo tenga, por favor. Dice nuestro Señor Jesucristo: vosotros pues oráis así: Padre nuestro, que ¿dónde está? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué dice? Tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, présteme mucha atención aquí, por favor. Una cosa, el evangelio que más habla sobre el reino de Dios es el evangelio de Mateo. ¿Y por qué creen que es el evangelio de Mateo? ¿Qué piensan ustedes? ¿A quién está dirigido Mateo? ¿Y cuál es el fundamento del evangelio de Mateo? Si usted no lo sabe, escríbalo ahí, por favor. Mateo va dirigido ¿para quiénes? Para los hebreos. ¿Y cuál es su fundamento? Predicar que Cristo es el Mesías. O sea, que Jesús es el Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando. O sea, ¿quiénes? Los hebreos. Y Jesús aquí les está enseñando, le preguntaron, ¿cómo debemos orar? Y él hace una gran diferenciación. Recuerde, desde el capítulo 1 hasta el capítulo del 28 se habla del reino de Dios en el evangelio de Mateo. Pero aquí hay una gran diferencia. Una cosa es el reino de los cielos, y hoy lo vamos a estudiar juntos. Y otra cosa es el reino de Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la diferencia del reino de los cielos al reino de Dios? Yo creo que lo vamos a estudiar juntos. Vamos a hacer varios equipos. Usted va a participar. Entonces, como hay bastante personas, vamos a hacer 5 equipos. ¿Cuántos somos? Perdón, los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 31, 32, 33. Somos bastantes, somos 34. No, saquemos entonces 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 equipos. O sea, casi de a 3, ¿cierto? Más o menos. Vamos a hacer equipos de 3, por favor. Rápido, únase con 3 ahí. Tienen 5 minutos. Entonces, eso. Voltéese. Esto también nos permite tener comunión. Mire, David necesita y su esposita necesitan un amigo. ¿Alguien que haya sobrado? Creo que Harold también necesita a uno. Allá hay otros 2. No, va a tocar dividir. Edwin, ¿con quién está Imafe? Allá hay 4, no. Ah, pero son esposos y lo que Dios unió nadie lo puede separar, ¿cierto? Jonah y Jesús. Jonah vente con David, Jesús vente con Harold. Listo. Primer equipo, hermanitas, ustedes van a estudiar entre las 3 y van a cada equipo van a socializar 5 minutos los siguientes versículos que le voy a dar. Y entre los 3 van a nombrar un monitor que va a ser la persona que va a explicar los textos bíblicos. ¿Listos? Primer equipo, levanten la mano ustedes 3, van a estudiar Mateo 3, 2 al 11 y Mateo 4, 17. El equipo de David va a estudiar Mateo 5, del 1 al 12, Mateo 5, 20 y Mateo 7, 21. Tercer equipo, levante la mano Harold. Va a estudiar Mateo 8, del 10 al 11 y Mateo 11, 12. Siguiente equipo, hermano José Cristian, van a estudiar Mateo 5, 34, Mateo 5, 45 y Mateo 6, 9. Siguiente equipo, ustedes van a estudiar Mateo 13, 24. Y en Mateo 13, 24 van a estudiar la parábola del trigo y la cizaña. Equipo de la hermana de Lisette van a estudiar la parábola de la semilla. Equipo de Daisy y Oscar va a estudiar la parábola de la levadura. Todo eso está en Mateo. Vanessa y equipo va a estudiar tesoro escondido, parábola del tesoro escondido. Jesús y Delio y ellos van a estudiar la parábola de la perla del gran precio. Edwin va a estudiar la parábola de la red. Ustedes, Mateo 25, la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Y Neider y Gabrielito, uy santo,
Esa no la vi venir, no pensé que sacáramos tantos equipos. Ya le digo cuál, espera que ahí hay bastantes, solo puse los más relevantes. Van a estudiar la parábola de los dos deudores. Ustedes eran el 3, ¿cierto? ¿Cuál fue el primero que les dije? 5, 1 al 12. Ah, sí. 5, 1 al 12, 5, 20 y 7, 21. Listo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Socialicen. ¿Me están hablando del reino de los cielos o del reino de Dios? ¿Y qué me está enseñando? 5 minutos. Le voy a poner musiquita para que usted tenga inspiración. Listo, vamos a iniciar con cada uno de los grupos, pero antes debo explicar. Recuerde que Mateo 6, que decía, Padre nuestro, o sea, el reino de los cielos, ¿qué es hasta este momento? ¿Dónde está el Padre? En el cielo, o sea, es donde habita el Padre. O sea, ahí está el trono, voy a dibujar acá como un trono. Está el trono, es donde está Jesús a su diestra. ¿Qué más es el reino de los cielos? Un reino que es un gobierno. Un gobierno, es un territorio. Y hasta aquí en nuestra materia, esto es sobrenatural. Sobrenatural. Ningún ser humano, o bueno, creo que es solo uno. Segunda de Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo dice, yo no sé si fui en el espíritu o en la carne que subí al tercer cielo. ¿Sí se acuerdan? ¿A dónde? Donde habita el Padre, donde Jesús está a la diestra, donde está su gobierno, donde está el territorio de Él. Es espiritual. Creemos en este argumento, pues que fue en ¿qué? En el espíritu. Nadie puede ver a Dios, o si no, dice 1 Corintios 15 que la carne, amado hermano, no va a entrar en el reino de los cielos. Nada incorruptible. Por eso el reino de los cielos es otra vez donde está el Padre y donde hay un gobierno. ¿Qué clase de leyes hay en el reino de los cielos? ¿Qué piensan ustedes? Allá no hay enfermedad, allá no hay tristeza, allá no hay dolores, allá no hay pleitos, allá hay gozo, está todo lo antónimo, ¿cierto? El fruto, amor, paciencia. Allá no hay pleitos entre familias. Allá es donde el perdón es la bandera. Allá es totalmente sobrenatural. Pero lo que usted leyó hace también parte del reino de los cielos. Y vamos a crear una definición colectiva entre todos. Primer punto. Sacamos en conclusión que en la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí mismo nos dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Entonces nos está diciendo que el reino de los cielos que se ha acercado es el Señor Jesús. Nos está describiendo que es el Señor Jesús, y ahí nos dice, vos que clama en el desierto, prepara camino del Señor y endereza sus sendas. Denle un fuerte aplauso, por favor. Entonces miren, tenemos un plano sobrenatural y Juan el Bautista en Mateo capítulo 1 que predicaba, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, ¿qué ha pasado? Se ha acercado. Entonces préstenme atención, cuando el reino de los cielos se acerca a un plano terrenal, físico, se llama el reino de Dios. O sea, otra vez, el reino de los cielos es donde Él habita. Pero cuando Jesús vino, Él es el Cordero inmolado, y gracias a Él usted y yo hoy podemos recibir al Espíritu Santo cada vez que le adoramos y cada vez que oramos. El reino de Dios, el reino de los cielos, haga de cuenta que se extiende, y el reino de Dios es cuando afecta lo físico, cuando lo sobrenatural afecta lo natural. Lo vamos a estudiar el día de hoy. Hasta este momento, hasta ahí vamos. Siguiente. Bueno, lo que nosotros discernimos es que debemos ser hacedores de la palabra de Dios para alcanzar el reino de los cielos, porque debemos sufrir por amor. Es un sufrimiento de sacrificio, pero por amor a Dios, ¿sí? Porque
También dice en su palabra que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que en un rico, ¿sí? Entonces nosotros en Mateo dice que quienes entrarán al reino de los cielos, los que sufren, los que lloran, los perseguidos, los agobiados, los que tienen hambre, bueno, todos ellos. Entonces eso fue lo que entendimos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo que dijo la hermana, las bienaventuranzas, era un tema ¿de qué? De conducta. Para que usted y yo podamos, o sea que en el reino de los cielos se puede entrar o no se puede entrar, ¿verdad que sí? Y ahí es un tema meramente de conducta, lo que ellos leyeron, para poder ingresar, ¿dónde? En el reino de los cielos. O sea, ¿todos van a ingresar al reino de los cielos? No. ¿Solo quiénes? Y ahí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, porque de estos es el, o sea, un tema de ¿qué? Conducta. Vamos hasta ahí. Siguiente. Vamos para acá. ¿Qué les toca a ustedes? Nos tocó Mateo 3:4. Dice que la palabra de Dios, no jurar por el trono de Dios. No jurar, el trono de Dios es sagrado y de ninguna manera hay que jurar por el trono de Dios ni por su nombre. Mateo 5:45 dice, todo lo que hizo, lo hizo para los buenos y para los malos. No hizo distinción de persona. Dios hizo el día para que lo disfruten los malos y los buenos. Hizo el agua para que lo disfruten los buenos o los malos. No tiene distinción de persona Dios. Mateo 6:9 dice, oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios está en el cielo y santo es su nombre. Amén. Gloria al Señor, denle un fuerte aplauso. Vuelve y lo argumenta aquí el texto bíblico. ¿Quién está en el cielo? Y ahí me hablaba de un trono. Perdóneme, esto es como un trono, es que yo no sé dibujar tronos. Pero haga de cuenta que este es el trono. Y ahí está diciendo que ¿quién está en el trono? El Padre. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Y también me hablaba de un tema de conducta. Listo, siguiente grupo. Buenas noches. Nos tocó Mateo 13:24, la parábola de la cizaña. Nos habla del Hijo del Hombre, que es Jesús, que vino a establecer el reino de los cielos. Dice que es el sembrador, pero también nos muestra que como hijos del reino de los cielos nos dormimos, viene el enemigo que es Satanás y sembró la cizaña, ¿cierto? Y también dijeron, las arrancamos, no, déjenlas que crezcan juntas, porque si se arrancan se puede dañar también la buena semilla. Entonces hay una buena semilla y una mala semilla que deben crecer juntas. Al final hay que, dice el Señor, que arranque la cizaña y será echada en el fuego y así mismo será el fin del mundo. Y también nos dice que los justos resplandecerán en el reino de Dios en Mateo 13:43. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire que nos empieza a aclarar un poco más. Esta puerta, dice también la Biblia, que es estrecha, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento, antes del Nuevo Pacto, peor. Usted y yo como gentiles no podíamos entrar. Era para algunos, para unos poquitos. Pero gracias, dice Hebreos 6:20, que Jesús fue el precursor y que fue el primero que entró. Y gracias a él usted y yo hoy podemos entrar confiadamente. ¿A dónde? Al reino de los cielos. O sea, Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea, gracias a Jesús, usted y yo podemos entrar en el reino de los cielos. Por eso es la predicación de Mateo 1, Juan el Bautista que les enseñó. Y para que usted y yo podamos entrar aquí, ¿qué debemos hacer? Salmo 103, versículo 3, porque dice, porque Él es el que perdona nuestras iniquidades. Hablando de Jesús, ahí el rey David lo está ilustrando. Y Él es el que sana nuestros quebrantos. Solo por medio de Cristo podemos entrar al reino de los cielos. ¿Y Juan el Bautista de qué predicaba?
de arrepentimiento. Para que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y dice Efesios 2:8, que no es por obras para que nadie se gloree, sino es por fe en la gracia de Jesucristo. En este momento, ¿de qué estamos hablando? Del reino de los cielos. Y me habla de unas conductas. Dice Romanos 8:16 que el Espíritu de Dios da testimonio de sus hijos. Por eso hay conductas: paz, el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son? Gálatas 5:16, amor, mansedumbre, templanza, fe, gozo. Bueno, usted se lo sabe. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué estamos viendo? El reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? Usted tiene que salir claro: en el cielo. ¿Y qué está en el cielo? Dígalo conmigo: el Padre. ¿Y quién está a su diestra? El Hijo. Hasta ahí vamos. Y hay una puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Solo usted y yo podemos entrar al gobierno, al territorio, a lo sobrenatural por medio de Cristo. Hasta ahí vamos. Siguiente, Harold. Listo. Dice Mateo 8, 10 y 11 que el reino de los cielos, en el reino de los cielos muchos participarán en un banquete, ¿sí? En un banquete, y que en ese banquete se va a encontrar Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Pero también dice que, bueno, ya en Mateo 11, 12, que ese reino comenzó en los días de Juan el Bautista. Y que los violentos o los valientes, dice otras versiones, son los que lo arrebatan. O sea, una vez más, así como nos decía que solo los que se arrepienten pueden entrar al reino de los cielos, solo los de cierta conducta pueden entrar al reino de los cielos. Entonces en esta ocasión dice que no es para cobardes, es para valientes el reino de los cielos. Y que los que no se apunten en la lista que yo pasé, no mentiras, eso no hice, pero por favor roten la lista, porque si no, entonces no van a poder recibir la información que nos envía el pastor. Muchas gracias. Otra vez nos vuelve a rectificar. ¿De quién es el reino de los cielos? Dígale que tiene de los justos. ¿Y cuándo comenzó? Pilas, mire esto tan bonito. ¿Cuándo comenzó? Desde que se acepta el arrepentimiento de los pecados. Desde que Jesús se entregó a sí mismo por amor a usted y a mí, hoy podemos también disfrutar del reino de los cielos. ¿No le parece eso maravilloso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Jesús, usted y yo podemos contar con vida eterna. Listo, siguiente, allá atrás, ustedes, ¿qué les tocó? Buenas noches. Dice que el reino de Dios es semejante como a 10 vírgenes, que 5 fueron prudentes y 5 no fueron prudentes. Entonces nos da las 5 palabras claves, que son velad para cuando venga el Señor, que seamos prudentes, que tengamos la preparación, que seamos honestos y que tengamos amor. Porque el Señor a las 5 que no fueron prudentes no las dejó de entrar y les dijo que no las conocía. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, ahí usted dirá, usted que es bien curioso, ¿por qué habla del reino de Dios? Si estamos hablando del reino de los cielos, es que el reino de los cielos, no, el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque aquí me está hablando de cosas terrenales. Recuerde, cuando el reino de los cielos está aquí, tiene su gobierno, tiene sus instituciones, tiene un territorio, pero cuando en Mateo se decía la oración del Padre Nuestro, que venga tu reino. Y se acuerda que se haga tu voluntad en los cielos y que se haga la voluntad, un gobierno y un territorio. Cuando usted y yo oramos, ¿qué pasa? Afecta lo terrenal. Y en la parábola de Mateo capítulo 25, ¿qué les está diciendo? Oren. Eso, ¿a quién le corresponde hacer eso? Pues a nosotros que somos carne y hueso. Orar, ayunar, velar. ¿Para qué? Y aquí hay otra. O sea que se puede entrar algunos, pero otros van a querer entrar. ¿Y qué les van a decir? No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Uy, qué miedo eso, amado hermano. Seguimos estudiando el reino de los cielos. Por eso no había dado Mateo 25. Pero bueno, ya lo voy a explicar cuando veamos el reino de Dios. Lizeth. La parábola de la semilla de mostaza.
El Señor siempre nos comparó a un sembrador, a una semilla y al campo. Bueno, la semilla, Él siembra en nosotros una semilla que es pequeña. Dice que el grano de mostaza es muy pequeño. Y cuando Él dice que un hombre tomó y sembró en su campo, quiere decir que el Señor nos apartó para Él. Y para llegar al reino de los cielos hay que creer. Entonces el reino de los cielos es semejante a los que creen por medio de la fe. Entonces, y cuando lleguemos al reino de los cielos, yo me imagino que esos árboles frondosos van a ser las moradas que tienen para nosotros. ¡Qué bendición! Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Santiago 1:18, ¿qué dice? Que podemos ser nacidos del Espíritu por su voluntad, por medio de la palabra de verdad. Y dice que alcanzamos a hacer hasta sus mejores primicias. Para que usted pueda entrar al reino de los cielos, lo argumenta también con la parábola que acabamos de ver, debemos ser nacidos del Espíritu. Y ahí me habla también de unos enemigos que no quieren que esa palabra produzca un fruto. O sea, que hay otro reino que quiero nombrar en este momento. Y está, que se llama, anótelo por favor, el reino de las tinieblas. O sea, hoy en día, los que no tienen a Cristo, ¿en qué reino? ¿O bajo qué gobierno? ¿O bajo qué territorio van a estar subyugados? ¿Qué piensan ustedes? Sobre el reino. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Acompáñenme por favor a Colosenses. Capítulo 1, versículo 13 al 14. Y alguien que busque Mateo capítulo 8, 12. ¿Por qué es necesario que usted entienda este tema? Y porque hoy en nuestra primera clase de lo sobrenatural necesitamos verlo. Recuerde, el reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas es, dígale al que tiene al lado, sobrenatural. Pero esto afecta el plano terrenal. ¿Qué dice Colosenses? ¿Quién lo tiene? Edwin, duro, con voz de trompeta. Otra vez, Edwin, que no te escuché, por favor. Esa palabra en griego potestad también significa reino. Y me está hablando de ¿qué? De un reino de tinieblas. Que gracias a Jesús, volvemos a lo mismo, Él es la luz del mundo. Cuando usted acepta a Cristo como único y suficiente Salvador personal, ya no está más en el reino de las tinieblas, sino ahora usted llega a ser un ciudadano del reino de los cielos. ¿No le parece eso tremendo? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Y qué dice Mateo capítulo 8? ¿Quién lo tiene? Ahí me está hablando de un reino que tiene ¿qué? Tinieblas, obviamente, oscuridad. Y ahí muestra las características de ese reino. ¿Cuál es? Al final. Tiene lloro. ¿Qué más? Sufrimiento. Recuerde, para que haya un reino, debe haber un rey. ¿Y quién es el rey del reino de Dios? ¿Quién piensan ustedes? ¿Quién es el rey del reino de Dios? O sea, en este plano físico, ¿quién sería? Dígale al que tiene al lado, Jesús de Nazaret. Y esto está en Mateo capítulo 20, 21. Dice el reino de Jesús. Señor. Mateo capítulo 8, versículo 12. La de Colosenses, Mateo capítulo 1, 13 al 14. Téngalo que hasta aquí. ¿Quién es el rey entonces? Jesús. ¿Y quién es el rey de las tinieblas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. O sea, hay dos opciones, no hay más. O estás bajo el reino de Dios o estás bajo el reino de las tinieblas. ¿No le parece eso tremendo? Hasta ahí vamos en las parábolas. ¿Quién sigue? ¿Ya les tocó Edwin? Ah, bueno, vamos con Oscar.
La parábola de la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La parábola simboliza el poder del cristianismo en el mundo y su trabajo seguirá adelante hasta que toda la masa esté leuda. Esto hasta que el evangelio sea predicado por todo el mundo. Qué bendición, denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a escuchar más y ya hacemos la última paráfrasis ahí. La parábola que nos tocó fue la del tesoro escondido, dice en Mateo 13:44, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces se refiere a lo que el pastor nos está enseñando, es acerca de un lugar como tal, entrando al reino de los cielos, es donde él esconde ese tesoro porque sabe que va a llegar a ese lugar como tal. Qué bendición, denle un fuerte aplauso al Señor. Por acá. A nosotros nos correspondió Mateo 13, la parábola de la red. Y en resumen habla que compara el reino de los cielos a una red que un pescador echa al mar y cuando está llena la saca a la orilla y luego escoge los peces grandes y los pequeños los desechan. Entonces a nosotros pues nos habla de que hay que estar listos para poder entrar al reino de Dios y no ser desechados. O sea, hasta este momento nos podemos dar cuenta que el reino de los cielos va muy ligado a la salvación. ¿Sí se dan cuenta? Podemos darnos cuenta que el reino de Dios está muy ligado ¿a quién? A Cristo. Y ahí generalmente en todas las parábolas hay unos que van a ser salvos y otros no. También el reino de los cielos, ¿de qué me habla? De amor, de compasión. ¿De qué me habla? De perdón, de misericordia. Buenas noches. A nosotros nos correspondió la parábola de la perla de gran precio. La voy a leer. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Bueno, nosotros discutíamos que muchas veces tomamos esta palabra de forma contraria, considerando que nosotros somos los que encontramos la perla y debemos vender todo para adquirirla. Cuando aquí la Escritura dice que el reino de los cielos es el mercader que viene a buscar las perlas, es decir, para nosotros es el Señor Jesús, y dice: y cuando halló una perla preciosa, vendió todo lo que tenía. O sea, el Señor Jesús entregó todo lo que tenía, se despojó y vino a pagar un precio por nosotros, que somos como esa perla. Ese es nuestro reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos, ¿qué también es? Dígale que tiene al lado: gracia, inmerecida, amor, perdón, misericordia, compasión. Bueno, a nosotros nos tocó la parábola de los dos deudores, ¿no? La primera es que se acerca un siervo al rey y dice: bueno, le doy 10.000 denarios. Entonces él se arrodilló al rey: perdóneme porque no tengo la plata para pagárselos. Mas sin embargo el rey tuvo misericordia. Y dice que el siervo al salir de la casa había uno que le debía 100 denarios. Y este no tuvo misericordia: ay, págame los 100 denarios. No tengo, te ruego que me des un día para mañana. Y no tuvo misericordia y lo mandó a echar a la cárcel. Mas sin embargo un consiervo del rey se dio cuenta: hey, tú no perdonaste a uno que debía 10.000 denarios. Y sin embargo allí hizo un caso malo, porque tú le perdonaste una deuda tan grande y él no tuvo compasión. Entonces él tuvo rabia y lo mandó a llamar y lo mandó a buscar. Entonces cuando lo buscó, dijo: bueno, ¿qué pasó con la deuda que le perdoné? Tú no le perdonaste 100 denarios a ese siervo y yo sí te perdoné, entonces ve para la cárcel. Y esa parábola nos enseña 3 cosas: amor, justicia y misericordia, que la encontramos en Miqueas 6:8. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, el reino de los cielos, ¿qué es? Justicia. El reino de los cielos, ¿qué también es? Perdón. ¿Falta alguien? Levante su manito, ¿faltó alguno? ¿Yo no? Ah, listo. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Escribámoslos aquí para que usted entienda. Entonces, en el gobierno del reino de los cielos, ¿qué hay? Díganme, por favor. Amor, ¿qué más? Perdón, misericordia.
¿Qué más hay? Justicia. ¿Qué más hay? Gracia. ¿Qué más hay? Compasión. Perdón, ya está. Y habíamos dicho, en el cielo, lo voy a añadir, no hay enfermedad. ¿Qué más creen que no hay? No hay tristeza. ¿La tristeza de dónde es? ¿Se acuerdan en Apocalipsis 21 que dice que nos secará? Cielos nuevos, cielos, tierra nueva, nos secará las lágrimas. Allá no hay hospital, allá no hay dolencias, no hay guerra, no hay, lo voy a poner así, no hay odio, no hay hambre, no hay, uy, esa me gustó, no hay muerte, al contrario, hay vida. Ese es el reino de los cielos. ¿Preguntas hasta ahí? Una vez más, en este momento, cuando ustedes le hablen del reino de los cielos, ¿de qué le están hablando? De un gobierno, de un territorio. ¿Y quién está en el reino de los cielos? Es totalmente sobrenatural. Está nuestro Padre. Jesús está a la diestra. Allá está todo su gobierno. Ahora, ¿qué es entonces el reino de Dios? Acompáñenme, por favor, rápido que nos queda poco tiempo. Acompáñenme, por favor. Alguien que lea. No, yo creo que no nos alcanza el tiempo. Vamos a leer Mateo 6, el versículo 33. Rápidamente, por favor. ¿Quién lo lee? Y alguien que me busque Isaías capítulo 32, versículo 17 y 18. Escuché un pastor, pues indagando y mirando, y decía que en el Antiguo Testamento no se habló del reino de Dios. O sea, que eso no existía, pero eso no es así. En Isaías 32, en la Reina Valera, se me habla del rey justo, pero cuando usted mira la traducción en hebreo, se me habla del reino de justicia. ¿Y qué dice, por favor, Mateo 6:33? Eli. ¿Sí ha escuchado ese versículo? Claro. Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué me hablaba Isaías 32? De un reino justo. Cuando usted busca la justicia, cuando usted busca el reino de Dios, ¿qué trae esto? ¿Quién lo lee, por favor? Isaías capítulo 32, versículos 17 y 18. Paz, reposo y ¿qué más, hermano? Seguridad. Listo, téngalo hasta ahí. Para siempre. Présteme atención. Volvemos a la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Y qué más dice? Que se haga tu voluntad en los cielos como aquí en la tierra. Venga tu reino. En el reino de Dios ¿qué hay? Paz. En el reino de Dios ¿qué hay? Reposo. Y en el tiempo de Dios ¿qué también hay? Seguridad. Cuando el reino de Dios se acerca, afecta lo sobrenatural, lo natural. ¿De dónde cree que usted y yo podemos tener paz? Créame que usted y yo por sí solos, si estamos bajo el reino de las tinieblas, lo antónimo a la paz, ¿qué va a ser? La incertidumbre, la depresión, la ansiedad, el insomnio. Que usted tiene una deuda y usted ahí en tinieblas no encuentra la luz, pero ¿por dónde? ¿Cuál ahora entonces debe ser nuestra oración? Que venga tu reino. Si usted es un ciudadano del reino a través de la sangre de Cristo, pues le tengo una buena noticia, hermano. Hoy Dios está renovando su entendimiento y aunque sus sentidos físicos no vean ya el milagro, hoy Dios le está recordando que le quiere dar paz, reposo y seguridad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué más es el reino de Dios? Mire, alguien que vaya por favor a Mateo capítulo 21, el versículo 43. Uy, este me pareció tremendo. Y alguien que busque Mateo 23, 13. Rápido, hermanos. Yo aquí ya lo tengo, pero es para que usted lo lea. Estamos estudiando toda la Biblia.
Alguien que busque Romanos 14, 17 y alguien que busque 1 Corintios 4, 20. Alguien que busque Mateo 12, 28, por favor. Alguien que lea Lucas 10, 9 y otro que busque Lucas 11, 20. Y alguien que busque Lucas 17, 20. Listo. Vamos con Mateo 21, 43. ¿Quién lo tiene? ¡Wow! Téngalo hasta ahí. ¿El reino de los cielos puede ser quitado? Dice en Hebreos capítulo 12 que el reino de Dios es inconmovible. El reino de los cielos es inconmovible. ¿Está donde Dios está? En el cielo. Él está allá, gobernando, Él es soberano, Él es Dios. Pero el reino de Dios, recuerden, nuestro plano terrenal, lo pueden quitar. ¿A quién le está hablando ahí? Recuerde, el evangelio de Mateo, ¿a quién va dirigido? A los hebreos. ¿Y qué enseña el evangelio de Mateo? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. A ellos vino. ¿Y qué pasó? O sea que no aceptaron ser ciudadanos del reino. O sea que hay muchas personas que no quieren estar bajo el gobierno del reino de Dios y se reposan ¿dónde? Bajo el gobierno del reino de las tinieblas. Mire, no lo estoy diciendo yo, el reino puede ser quitado. En el contexto de esa perícopa, ¿saben por qué lo dijo? Porque no creían en Cristo. La única manera para que podamos ser ciudadanos del reino es aceptando a Cristo. ¿No les parece eso tremendo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, aceptar a Cristo solo es decir, acepto a Cristo y ya. Volvemos al tema de conducta. Nuestra conducta debe cambiar. Por eso Jesús dice, si me amas, porque hoy en día todos aman a Jesús, pero dice, si me amas, obedece mis palabras. O sea, está condicionado, amado hermano. Por eso es necesario que usted conozca palabra. ¿Qué dice el otro, por favor? Mateo capítulo 23, versículo 13. Wow, o sea que en la puerta del reino de los cielos hay personas que se hacen las gordas y dicen, aquí no entra nadie. No entran ellos y tampoco dejan entrar a nadie. ¿Y quiénes son esos? Los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son esos? Veía yo un video esta semana, el primer pastor gay que promueve el LGTBIQ+ dentro de una congregación aquí en Bogotá. Es por ahí en Aguas Claras la iglesia, imagínense. ¿Y sabe qué? Salía diciendo que es que Dios nos amó a todos, que no se preocupen, que hacía milagros. Y yo decía, ay Señor amado, pero ese hombre eso es un anatema. No entra y no deja entrar. ¿Quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Pues los conocedores de la palabra. Por eso, amado hermano, no es, de hecho en el reino de los cielos no es ni el más grande ni el más poco. Si usted quiere ser más, ¿qué dice la Biblia respecto al reino? Pues sirva más, humíllese más, baje la cabeza, tenga un tema de conducta. Ahora, la conducta va muy ligada ¿a qué? Al nacimiento del Espíritu. Sin el Espíritu Santo no podemos cambiar nuestras malas conductas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿O seguimos? Bueno, esto se pone bueno. Romanos 14, 17. ¿Quién lo tiene? Romanos 14, 17. Listo. No es comida. ¿Y qué más es? No es bebida. Recuerde, el reino de los cielos aquí en la tierra. O sea que la comida y la bebida, ¿qué es? Es nuestro plano físico, nuestra carne. Pero Dios nos está enseñando en esta noche que el reino de Dios, ¿qué es? Mire, volvemos a lo mismo. El único que nos puede dar paz, el único que nos puede dar justicia, ¿quién es? Cristo Jesús, nuestro Padre. Cuando el reino de Dios se aproxima, yo lo puedo ver en cada servicio. Cuando estamos orando, adorando al Señor, el reino de Dios viene. Y viene el Espíritu de Dios y nos convence de juicio, pecado y justicia. Las personas no pueden, empiezan a quebrantarse.
reciben paz. Hay personas que no pueden tener paz. Y aquí en la congregación los he escuchado pastores que cuando están adorando, yo me siento tan bien, se me olvida el problema allá afuera. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios está entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice 1 Corintios 4:20? ¡Wow! No es palabras, sino que cuando el reino de los cielos afecta lo terrenal, cuando el reino de Dios está operando en la tierra, hay poder. Y mire esta revelación que tuve esta semana. Sí o sí, cuando oramos, sí o sí cuando adoramos, cuando nos humillamos delante de Dios, aún nuestra carne siente. Decía D.L. Moody, el avivador del siglo XIX, que prefería que le dijeran sensacionalista a cesacionalista. ¿Sí sabe cuál es la diferencia? Uno que tiene muchas sensaciones, que yo sentí, que es que, mire pastor, estoy temblando, mire tengo oro, bueno, lo que sea. Eso es ser sensacionalista. Pero ¿sabe qué es ser cesacionalista? Que no cree en la obra del Espíritu Santo. Las lenguas es un desorden. Creen que quizás cuando la gente cae, como nuestros hermanos los bautistas, ahí no está el Señor. Decía este avivador, yo prefiero ir un poquito más allá, pero darle libertad al Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo que decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. No estoy diciendo que nos vamos a volver una iglesia sensacionalista, no. Pero aquí me está diciendo, no son palabras. Cuando el reino de Dios está entre nosotros, se tiene que notar, amado hermano. Los demonios tienen que salir fuera, tienen que haber sanidades, tiene que operar la obra sobrenatural, afectando lo terrenal, lo físico. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero usted empieza a orar allá en el secreto y a veces no, como que no se prende esa llama, ¿no? Y usted y busque, pero viene esa canción, esa adoración, y usted se pone esos pelos de gallina, hermano. Y usted sabe que Él está ahí. Usted empieza a quebrantarse. Una lágrima dice más que 1000 palabras. Y cuando usted ve, pasaron 3-4 horas. Cuando físicamente, con mucha palabrería, cuando uno se conectaba con el Señor, 20 minutos usted ya mirando el reloj. Uy, Señor, pero me prometí 1 hora. Hermano, no luche más con su carne. Deje que sea el poder de Dios en usted. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Por qué cree Hechos 1:8? Y recibiréis poder. ¿Para qué es la unción? ¿Para qué es la gloria de Dios? No es para que usted se sienta bien. Dígale al que tiene al lado, es para pelear. Es para la guerra, amado hermano. Porque hay un reino de tinieblas, Efesios 6:10, que ¿qué dice? No es contra principados, ni potestades, ni huestes de maldad, ni la jerarquía satánica. En el seminario bíblico me preguntaban, ¿y en su iglesia hay personas atadas a inmoralidad sexual del LGTBIQ+? ¿Cómo usted hace, pastor? Y quizás usted también es, ¿cómo hacemos? Mire, ese loco no quiere cambiar. Amado hermano, no hay de otra. La psicología no nos sirve. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos establecer el reino de Dios en la tierra. Pero ¿cómo? Sería una buena pregunta, ¿cierto que sí? Acompáñenme a Mateo capítulo 2, el versículo 28. Y aquí empiezo a desarrollar este argumento que les estoy dando. Mateo 12, 28. Dígame amén cuando lo tiene. ¿Qué dice? ¡Wow! Cuando el reino de Dios ha llegado, dígale al que tiene al lado, se manifiesta en la parte física, por el dedo de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia del dedo de Dios? ¿Es un símbolo del Espíritu Santo al reino de Dios? ¿O es lo mismo, pastor? Acompáñame por favor a Mateo, el capítulo 6, volvemos a la oración del Padre Nuestro, pero acompáñame al versículo 13. Y con esto empiezo a concluir. ¿Cuál es el evangelio entonces que usted y yo tenemos que predicar? ¿Por qué usted está esta noche en este lugar? Porque esto no puede ser solo una clase teórica, porque quizás usted ya sabía esto.
Dígame amén cuando lo tenga. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la ¿qué? Bueno, téngalo hasta ahí. El reino es una cosa, reino, el poder es otra cosa. ¿Y cuál es la otra? La gloria. Y yo quise encasillar estos tres como lo que usted y yo tenemos que predicar, porque esos tres se llama el evangelio del reino. Ya le explico. Evangelio del reino. Toda esta explicación, ¿por qué fue? ¿Qué es el reino? Ya lo vimos. El reino de los cielos, donde Él habita, donde está su gobierno y su territorio. El reino de Dios, donde cuando el reino viene, o sea, es una parte de Él que viene a la tierra y afecta lo natural con lo sobrenatural. Pero entonces, ¿qué es el poder? ¿Qué piensan ustedes? Como un gobierno, nuestra institución colombiana tiene su Senado, su Cámara, emiten sus leyes, tiene su Congreso, pero ¿quién es el que hace cumplir la ley? La autoridad, ¿cierto? O sea, ¿quién es en el gobierno colombiano? Presidente, ¿quién más? Sí, ellos son los que ejercen la autoridad y las leyes, pero ¿quién es el que la hace cumplir? La policía. La institución militar. ¿Quién es el que hace que el reino lo podamos ver tangible? El poder. Dígale que tiene al lado, el Espíritu Santo. El Espíritu, por eso dice ahí, por el dedo de Dios. Y entonces, ¿ustedes qué creen que sería la gloria? ¿O qué es la gloria? Recuerde, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es ¿qué? La gloria. Y esta va a ser nuestra segunda lección dentro de 8 días. La gloria es una atmósfera. En el Antiguo Testamento, cuando adoraban al Señor, dice en algunos textos la presencia. Recuerda que el Shekinah no está explícito, es una palabra en hebreo. Cuando los santos estamos cantando, cuando estamos en concilio, el Salmo 133, una unción corporativa, viene una atmósfera de reino, viene la presencia de Dios. A eso se refiere con la gloria. Por eso en este momento, por eso decía en el texto que leía Harold, que el reino de los cielos, ¿cuándo inició? ¿Inició con quién? Con Juan el Bautista. Lo leíamos ahí en el texto bíblico, con el arrepentimiento de pecados. ¿Y cómo? Porque Cristo fue la brecha, Hebreos 6:20. Pero Él no nos dejó huérfanos, sino nos dio la promesa del Padre. Juan 14:16. Os ruego al Padre que os envíe el poder. Recuerde, el Espíritu Santo es más que poder. El Espíritu Santo es Dios y es una persona. Pero en Hechos 1:8, cuando les dice a los discípulos que se queden en Jerusalén y les dice, cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes, el dinamis. ¿Qué es dinamis? La dinamita, el poder. ¿Para qué es el poder, amado hermano? Para traer el rey, para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está un poco confuso? Señor. No, esa es vamos a ver, eso es como la cuarta clase, la doctrina de imposición de manos. Si usted se da cuenta, en los hechos, las personas cuando oraban, no hay un registro que caían. No es una regla que la persona tenga que caer. Pero, ¿por qué entonces las personas caen? Pero eso lo vamos a ver en imposición de manos. Todavía no. Solo que hay personas que dicen que no les parecen, que las lenguas son balbuceos. Por eso, el anhelo de estas 10 lecciones es que usted tenga una buena apologética, una buena defensa de su fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy empezamos con la primera. ¿Sí podemos ver lo sobrenatural de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Acompáñenme por favor a Lucas, el capítulo 11. Discúlpeme, Lucas 17:20. ¿Quién lo lee? Wow, ¿y qué más sigue diciendo?
Wow, hermanos. Mire, préstenme la atención. Quizás cuando vamos a ver el avivamiento, pastor. Usted quiere ser parte de la obra de Dios, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, profetizar, hablar nuevas lenguas. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo el reino de Dios va a venir? Yo quiero de esto que nos está enseñando. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ya está, hágalo así, póngase la mano acá por favor. Ya está entre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite que usted y yo disfrutemos del reino de Dios. ¿No le parece eso tremendo? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 10 versículo 9 y alguien el capítulo 11 y 20. Por favor, ¿quién lo tiene? 10 versículo 9. Qué bendición. ¿Y quién lee el 11 al 20? Discúlpeme, capítulo 11, versículo 20. Entonces, présteme atención usted que quiere lo sobrenatural. Cuando el reino de Dios está cerca, hay sanidades. Cuando el reino de Dios está cerca, ¿qué más hay? Hay señales que se manifiestan en un plano físico. Por favor, renovemos nuestro entendimiento. Él está o él no está, dice en Juan 3, que el Espíritu de Dios no se da por medida. ¿Está o no está? ¿Ustedes qué piensan? ¿Está o no está? Yo creo que está porque ustedes están esta noche en este lugar. Y tenemos esa hambre de que el reino de Dios se manifieste. Entonces, ¿qué necesitamos, pastor? Termino. El Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino? Acompáñame a Marcos 16:15. En Gálatas 1:8, amado hermano, dice que aunque un ángel viniera a enseñarle otro evangelio, o sea que me está hablando que pueden haber evangelios, pero solo usted y yo, como los obreros de la última hora, Jesús lo dejó institucionalizado. ¿Cuál evangelio es el que tenemos que predicar? Alguien que me acompañe a las señales. Acompáñame a alguien por favor a Mateo 24:14, ahí mientras tanto. Y alguien Marcos 16:15. ¿Quién lo tiene? Oscar. Téngalo hasta ahí. La pregunta es, ¿cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? Es más, el mismo texto, y aquí desarrollo, capítulo 16, versículo 16. El que en él creyere y fuese bautizado, este será salvo. O sea, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio que usted y yo tenemos que compartir? Arrepentimiento de pecados, ¿cierto? ¿Cuál más? Que crean en Cristo. ¿Cuál más? ¿Por qué lo dice? Bautizo en agua, ¿qué es? Un sinónimo de arrepentimiento. ¿Y cuál es el otro en Cristo? Pues que reconozcan a Cristo. Y dice, versículo 17, y estas señales os seguirán. Y ahí está el evangelio del reino. ¿Que cuál es? En su nombre echaremos fuera demonios. Hablaremos, o sea, un plano sobrenatural. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos a ir desarrollando. Mateo capítulo 24, por favor, versículo 14. Estas son las señales antes del fin. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Ah, mira, ahí está, qué bendición. Mire que Jesús es explícito, qué bendición, porque Él no está diciendo cualquier evangelio. ¿Cuál evangelio está diciendo Él? Dígale que tiene al lado, el evangelio del reino. Y volvemos a Hechos 1:3 y volvemos a Hechos capítulo 28. Resucitado 40 días, ¿sobre qué predicó Cristo? Sobre el evangelio del reino. Y al apóstol Pablo, terminando Hechos, ¿sobre qué predicó? Sobre el evangelio del reino. ¿Y cuál es el evangelio del reino, pastor? A ver, muéstreme. Acompáñeme a Mateo capítulo 4, versículo 23 al 24, por favor. El evangelio del reino. Ajá. Ahí, hermanos, es donde el cuerpo de Cristo en este momento, ahí, amados hermanos, es el secreto por la cual hicimos
esta capacitación de la escuela sobrenatural. Porque el reino que se está predicando hoy en día es un evangelio positivista. Es un evangelio de prosperidad, que te dicen te va a ir bien, si te mentalizas lo va a poder lograr, usted puede salir de eso, mentalícese y diga no, y verá que no. Hermano, eso es mentira. El evangelio del reino que está antes de que Cristo venga es un evangelio, dígale que tiene al lado, con poder. Es un evangelio sobrenatural. Es un evangelio donde Cristo venía y compartía temas de conducta, como lo ilustra allí en Mateo capítulo 7 al 28, termina el sermón diciéndoles arrepiéntanse, diciéndoles pilas con su conducta, pero de una vez termina el sermón y ¿sabe qué hace? Viene y sana a un ciego. ¿Sabe qué hace? Levanta un paralítico. Hay señales. ¿Sabes por qué es la señal del fin de los tiempos? Porque vamos a ser testimonio de las naciones que Cristo viene pronto. ¿No le parece eso tremendo? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Sana al leproso, el siervo del centurión, a la suegra del Pedro. ¿Alguien que me acompaña a Mateo capítulo 9, el versículo 35? Mateo capítulo 10, versículo 7. Y termino con Lucas capítulo 10. Y predicando el evangelio del reino. Y mire, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hoy yo los quiero motivar. Hoy yo quiero que usted le nazca esa fe, esa hambre, de que usted crea que es posible, de por ser, amados hermanos, los ministros de los últimos tiempos, de que Él nos quiere comisionar para ser parte de su obra. No solo basta un sermón bonito. Recuerde, 1 Corintios 4:20, no basta mucha palabrería, somos tan buenos hablando, pero ¿dónde está la demostración de poder? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la gloria? Y nos está demandando el Señor en esta noche predicar el evangelio del reino. ¿Cuántos quieren predicar el evangelio del reino? Por eso ustedes están en esta noche. Quiero terminar entonces, rápidamente un resumen de todo. El Espíritu Santo, ¿por qué nos ilustró en Hechos 1 y en Hechos 28 que la predicación era sobre el reino de Dios? ¿Por qué? Porque nos está motivando a que los señales, los milagros y los prodigios hoy en día van a ser las señales que este mundo necesita. Porque de tal manera Dios amó el mundo, Dios los ama, que nos va a comisionar, envió a su Hijo unigénito para que se entregara por los pecadores. Hoy usted conociendo la verdad, hoy usted siendo parte de esa salvación, nosotros hemos sido llamados a establecer el reino y a expandirlo. ¿Por qué? Por amor a las almas. La gente allá afuera necesita un milagro, necesita a Cristo primeramente, pero dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo conoce y no le puede ver. No le puede ver. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la gloria? Por eso el evangelio del reino que Cristo predicaba, establecer el reino ¿con qué? Con poder, para glorificar a Cristo. Necesitamos volver a los hechos. Necesitamos volver a la palabra. ¿Preguntas? ¿Estamos ready? Recuerde, gracias a Cristo, usted y yo hoy podemos recibir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, usted lee Hebreos 1 y puede leer en 1 Corintios 12, y Él da como Él quiere, Él tiene voluntad. Él reparte dones como Él quiere y donde Él quiere y como Él sea. Para que usted y yo podamos ser parte de la obra de Dios, yo creo que este es el abrebocas, pero en su oración suena contradictorio, pero usted no busque esto. Usted busque pasar tiempo con Él y Él lo va a dirigir a esto. Pero ya usted teniendo la conciencia de que usted puede ser parte de esto, pues más lo va a buscar. Recuerde, Él es una persona. ¿Y qué tal usted ir donde una persona y decirle, yo quiero, présteme plata, usted ni saluda, plata? No, hermano, pase tiempo de calidad con el Espíritu Santo y Él le va a dirigir qué hacer y cómo hacerlo. Tengo que contarles un testimonio y termino.
Esto fue edificación para mi vida y quiero que quede aquí entre nos. Esta semana que pasó, Dios permitió que nos sentáramos con el pastor Eduardo Cañas, el pastor de Manantial. Fue algo muy bonito, pero me dio un consejo que yo se lo quiero dar en esta noche. Yo le dije, pastor, ¿cuál fue el secreto para que usted empezara a ver milagros? Y me dijo, cuando yo era joven, Jesús estaba ahí conmigo, es testigo. Me dijo, cuando yo era joven, tuve una mala decisión. Y se la quiero contar, y yo ahí con los oídos bien puestos, ¿no? Y me dijo, a mí un pastor en otro país me dijo que usted iba a ser usado en sanidad y milagros, o sea, el pastor Cañas. Pero dijo, pero yo cometí un error, que apenas él me dijo eso, yo empecé a orar por los enfermos y le decía, Señor, yo quiero ver milagros, Señor, yo quiero ver milagros, yo quiero establecer el reino. Claro, aquí está la doctrina y está la palabra por la cual usted va a empezar a caminar. Pero ¿sabe cuánto tiempo duró así? Dice, 20 años y no veía nada. Yo buscando el reino, buscando el poder, hasta que un día dije, no, me rendí y solo empecé a hablar con él, a pasar tiempo de calidad con él. Llorábamos juntos, nos reíamos juntos, se convirtió en mi mejor amigo. Y un día el reino vino porque se agradó de mí. Y ese es el gran mensaje de esta noche. Aquí está la doctrina, la teoría, pero esto no va a pasar hasta que usted nos rinda el corazón, amado hermano. A los que creen. Qué bonito, volvemos a lo mismo. Usted siga a Cristo, tome la cruz y sígueme. El precio de la unción, el precio de la gloria, Jesús la pagó en la cruz del Calvario. ¿Y cuál fue? La muerte. Gloria a Dios, resucitó al tercer día. Pero hoy en día, para que nosotros podamos ver esto, es de la misma manera. Muera su orgullo, muera su soberbia, sea humilde, hermano. Como el joven rico, esa parábola me ha marcado. ¿Está dispuesto a dejar todo por Cristo? Venda todo y sígueme, dice el Señor. En nuestro caso, ¿cuál ha sido el precio? No para gloriarnos, sino para ser de inspiración para otros. Jamás pensamos escribir un libro. ¿De dónde? ¿Cómo? Es que hoy yo mandando uno para Manizales y otro para Medellín, después de la entrevista de ayer en una emisora. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Saben quién hace eso? El Espíritu Santo. Pero ¿sabe cuál es el precio? Catherine Kuhlman decía, nadie sabe el costo de los milagros. Dejar, y dice ahí, el que deja padre, madre, esposa, hijos, bienes, a causa de Cristo, obtendrá 100 veces más y el reino de los cielos. Hermano, despréndase. ¿Quieres el poder, la gloria? Pues hermano, todavía no estamos listos. Tema de conducta. Que Romanos 8:16, que el fruto del Espíritu Santo de testimonio. Yo lo entendí, ¿y ahora qué? Lo vamos a ver dentro de 8 días y termino con esto. ¿Dónde está la gloria? El cabot de Dios en medio de la adoración. A veces en la oración usted se sabe los versículos, usted echa fuera demonios, sana a los enfermos, pero cuando va a ver no pasa nada de eso y nos desgastamos nuestras voces. Y después la fuerza y en voz en cuello, pero realmente no hay un fruto sobrenatural. Muéstrame tu fe con las obras. Mire, he sanado a tantos. Pero ¿sabe dónde está el secreto? Cuando tú y yo adoramos al Señor. Cuando no somos nosotros, sino usted se rinde ahí y una sola palabra, santo eres tú, Señor. Toda la gloria. Es más, ¿cómo empieza la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Recuerde, adoración, la primera mención en la Biblia es en Génesis 22, cuando llega y el Señor le pide a Abraham que suba a adorar a Dios. ¿Y qué era adorar? A sacrificar. Es cuando usted no hace su voluntad. El máximo esplendor de adoración en la Biblia, ¿dónde fue? Cuando Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es donde empieza a operar el reino, el poder y la gloria. Cuando usted se somete a la voluntad de Dios. Él no quiere sacrificios. Obedezca, hermano. Baje la cabeza, búsquelo. Y ya después Él le va a dar la fe para orar por los enfermos. A veces yo le hago, termino. Le conté el miércoles, se me dañó el reloj en el retiro. Y yo en un retiro de ayuno buscando al Señor, el fuego, eso parecía el avatar, el aire, el fuego, la tierra, de todo.
Pero ¿sabe qué, amado hermano? Lo primero que el Señor hizo fue libertarme. Yo empecé a vomitar y yo dije, Señor, yo vine fue por el fuego. Pues claro, Malaquías 3:2, por el fuego purificador. ¿De qué me hizo libre? No tengo ni idea, pero debe ser de raíces de amargura, de mis ancestros, de orgullo que aún hay en mí. ¿Qué hizo el Señor? Me limpió. Y Efesios 5 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Él no puede llenar algo que está sucio. Él no va a multiplicar algo que está inmundo. ¿Cómo? Dice que cuando se arrepintió, dice que le pesó haber puesto a Saúl. ¿Qué le pesó? ¿Usted se imagina que diga eso de uno? Me pesó haber ungido a Brayita, no entregarle una iglesia. Uy, Dios, que Dios nos guarde. Pero entonces en el tercer día yo con esa fe, Santiago 5:15, la oración de fe, y yo tengo fe para orar por mi relojito. Y pongo la mano, Señor, antes de orar, la fe es como un músculo. Antes de orar por un enfermo, Señor, sana mi reloj. Ahora mismo, fuego de Dios, sana mi reloj. Reloj, vuelves a tu estado natural. Ahí ese tornillito, ahora mismo, tócalo. ¿Y qué cree que pasó? Nada. Hermano, y viene esa voz que dice, ¿dónde está su Dios? Y quizás vuelvo a Eliseo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el Jordán nada que se abría. Dios sobrenatural. ¿Qué creen que pasó? Nada. Pero ahí viene una fe inquebrantable. Sigo creyendo en milagros. Hechos 28. En Malta viene una serpiente y pica al apóstol Pablo. ¿Y sabe qué? Él sigue orando por los enfermos y los sanó a todos en aquella provincia. ¿Usted siga creyendo, hermano? Vaya sorpresa que en la de vuelta voy y miro el reloj y ya estaba bueno. Y mira aquí está bueno. Esto es un testimonio. Dele un fuerte aplauso al Señor. Quizás usted ha venido orando. Hermano, siga creyendo. Usted no ha visto materializado, hermano, siga, porque Dios lo está madurando la fe. Recuerde, Romanos 12:3, a cada uno se nos da una porción de fe. Quizás usted dice es pequeñita, otro dice es grandísima. Pues si fuera grandísima, amado hermano, creo que no estaría aquí. Pero con esa porción de fe usted dígale, Señor, auméntala. Y esto que usted escuchó el día de hoy, que es posible que el reino de Dios esté entre nosotros, pues usted ¿qué tiene que llegar a hacer esta noche? Vaya y ríndase. Dígale, Señor, soy nada sin ti. Señor, primeramente el gozo de la salvación, permíteme estar en tu reino. Y segundamente, Señor, que cada vez que yo oro, nos pasó en la campaña pasada, amado hermano, empezamos a adorar, son testigos los que me acompañaron, y ahí empezó una liberación, no estábamos reprendiendo. Y una mujer, ¡guau! Pues ahí yo ¿qué? Yo seguía al Espíritu Santo. De una vez me bajé, en el nombre de Jesús te vas fuera, y fue libre. Seguimos al Espíritu. ¿Cómo ha hecho los domingos? Yo lo sigo, yo abro mi ojo y por allá veo que alguien está, allá está el Señor. Y voy y lo sigo y voy y lo toco y ahí está el Señor, amado hermano. ¿Qué tiene que hacer Dios contigo? Pues hermano, déjese moldear. En el nombre de Jesús, póngase de pie, vamos a orar. Tenemos quiz, recuerde, empezamos la próxima clase con el primer quiz. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp, amado Harold, con las personas que están. Les voy a mandar este sermón, perdónenme, se lo mando así. Es una hojita por lado y lado para que usted pueda leer y tener los versículos, obviamente, apréndaselos. Qué bonito que usted conozca palabra. Y que esto sea inspiración para decir, Dios también me puede usar a mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo también puedo ver milagros. Yo soy un ciudadano del reino de Dios. Vamos a cerrar los ojos, tenemos 10 minutos. Como es unas clases teórico-prácticas, esta semana les voy a pedir un favor. Vamos a hacer un ayuno de 3 días. No me digan cuánto, solo ayunen. Y el domingo de la siguiente semana vamos a orar por ustedes, para que ustedes puedan experimentar la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿El ayuno con qué va a ser? Recuerde, ¿el ayuno con qué es? Con el fin de matar esta carne. Que el espíritu crezca y que la carne sea menguada. Mengue la carne esta semana y dentro de 8 días oramos por ustedes. Para que, dijo Moisés en Números 11, ojalá todo el pueblo fuese ungido. Anhelamos que todos ustedes sean ungidos en el nombre de Jesús. Cierre ahí sus ojos. Esa va a ser la tarea de esta semana. 3 días de ayuno, hágalo como usted quiera, en el horario que usted quiera, pero mate la carne, amado hermano, y disponga su corazón a recibir la unción del Espíritu Santo. Y vamos a orar por ustedes el domingo siguiente, en el nombre de Jesús.
Cierre sus ojos. Vamos a orar con un fin. Para poder ingresar al reino, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados. Y creo que en estos 10 minutos que nos queda, cierre sus ojos y pídale perdón al Señor. Quizás usted, como Isaías en el capítulo 6, se siente tan inmundo y estaba ante del reino ahí al frente de él, pero él decía: no, Señor, ay de mí, inmundo de labios.